nos enseña la palabra del Señor que Elías, mira, el nombre de Elías quiere decir Dios Jehová es Él. Elías en la Biblia, de todos los profetas en la Biblia, él es declarado de ser el maestro de los profetas. Elías sobre todos los profetas se enseña no solamente en el Viejo Testamento, pero se revela cuando Jesucristo aquí se transfiguró aquí en la tierra. Elías estaba a un lado, Moisés estaba en el otro lado. Y también habla que uno de los que vienen en los últimos días, que tiene que regresar otra vez en el libro de Apocalipsis, creen que va a ser Elías. Elías es uno de los hombres que no vio muerte tampoco. Dice la Biblia que vino un ángel del cielo en un chariot, un carro de caballo de fuego, y lo recogió. Es un hombre también que la Biblia nos habla de sus padres, de dónde viene, cuándo entró, cuándo salió. Era un tipo místico cuando tiene que ver en la palabra del Señor. Y hay muy pocos en la Biblia así. Melquisedec es otro, que era el sacerdote donde venía Abraham y le daba a él los diezmos, que habla la Biblia. Y es otro que no habla de sus padres, de dónde salió, de quién él vino. Solamente habla de él ser un hombre como Cristo, dice la Biblia, un tipo de Cristo. Elías también es el profeta en la Biblia, que es el maestro sobre los profetas. La semana pasada nosotros hablamos de que uno de sus estudiantes, que era Eliseo, ¿ok? De donde Eliseo, si vemos la vida de Eliseo, Eliseo aprendió todo de Elías. Y Eliseo creció tanto que él tuvo hasta una escuela de profetas. Vemos que la vida de Elías es una vida que cuando miramos, examinamos su vida, estamos viendo realmente cuando Dios escoge un profeta en toda la plenitud de ese oficio, es el oficio de Elías. ¿Okay? Está viviendo ahora en estos capítulos que vamos a entrar, el capítulo 17, vamos a ir ahí, de Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer en esta noche, del versículo 7 al 24. Vemos aquí esta mañana que Elías estaba envuelto en algo donde Dios le dijo que le dijera acá, mira, viene una sequedad sobre la tierra, y cuando yo ore que no va a llover, ahí no, desde ese momento en adelante hasta que yo ore otra vez que venga la lluvia, no va a haber nada en la tierra. Y después Dios le dice, ok, ya tú le dijiste eso, sigue hacia el este, que yo voy a mandar los pájaros inmundos que te cuiden a ti. En esta mañana aprendimos que Dios usa lo que Él quiera para bendecirnos a nosotros. Cuando Dios dice algo, no importa de nuestra manera de entenderlo, Dios va a traer a cabo las cosas que Él dijo, porque Dios trabaja en los misteriosos, y para nosotros es creer en nuestro corazón, pero no con toda nuestra mente. Porque la mente quiere ver las cosas racionalmente. Mira, Dios opera como Dios quiera, no está limitado ni por lo que se ve, ni por lo que no se ve. Tenemos que entender que la vida cristiana es una vida que Dios nos llama a vivir por fe, no una vida que nos llama a vivir por lo que vemos. Después de eso, ahora Dios llama a Elías, le dice, Elías, ya no hay más comida que viene de los aves, yo tengo una misión para ti. En vez de Dios mandarlo a un pueblo donde están los reyes, le mandó a otro pueblo donde están los gentiles, pero le llamó para que se quedara con una viuda. Déjame decirte de las viudas en ese día. No había programas sociales donde ellas podían buscar para sostenerse. Si no tenías un esposo, no tenías nada. ¿Ok? Si eras joven, búscate un esposo y rápido, o vas a morir de hambre. Así era. Pero no solamente eso, que también en ese pueblo la sequedad cayó hasta esos gentiles, estaba sobre toda la tierra que rodaba Jerusalén. Y vemos aquí que ella le dice al hombre de Dios que llega ahí que tenía solamente un poquito para sostenerse. Y después de esto, hermano, imagínate qué difícil es esto.
Yo no creo que ninguno de nosotros hemos sufrido esto. Donde tú sabes que lo último que está en la cocina, después que tú comas eso, vas a morir. Porque ni tus vecinos, ni el pueblo al lado, ni el estado entero tenían comida. Imagínate estar viviendo en un tiempo donde tus vecinos se están muriendo porque no hay comida. Estás caminando, sales por la mañana y oyes un llanto de una madre porque se le ha morido un hijo. O ha habido una noticia de un familiar que anoche mismo pareció. Esos eran los tiempos que estaban viviendo. Eran real, era un tiempo de sufrimiento, era un tiempo de donde lo único que ellos tenían por frente era la muerte. Pero en este día llegó el profeta de Dios. La voz de Dios llegó a la casa de esta mujer, donde le dijo a esa mujer: lo que tú tienes primero yo quiero que me lo dé a mí. Imagínate eso. Tienes suficiente para tu hijo y para ti. Después llega un hombre que tú no conoces y te dice: dame lo que tú tienes para mí. Eso para darle con hit him with what you have to cook with, con el sartén, para darle por encima y correrlo de tu casa. ¿Verdad? Porque tú sabes que te vas a morir y viene un hombre que tú no conoces. Pero vemos algo de aquí, que la reputación de Elías ya lo conocían los pueblos que lo rodeaban. Porque ella conocía de quién él era. So ella en una posición decía: ha llegado el profeta aquí. Yo he oído de la palabra de él. Yo he oído lo que él tiene que decir. Y ella sintió en su corazón que lo que él vino a decirle a ella era verdad. Pero Dios la puso en una circunstancia donde tenía que probar a Dios. Déjame decir, Dios le encanta ponernos en situaciones donde nosotros tenemos que probar a Dios. Porque cuando nosotros estamos en situaciones donde no hay, ahí Dios se prueba fiel. Y vemos aquí que él le dice a ella: cocíname lo que tú tienes, dámelo de comer. Y Dios dice que vas a tener suficiente durante toda esta sequidez, que nunca se te va a vaciar lo que tú tienes. Eso la mujer lo hizo. La mujer fue, hizo la torta, el pastel, se lo dio, se lo comió. Dice la palabra del Señor que ella tuvo suficiente día y noche por toda esa sequidez. Dios la bendijo grandemente. Pero eso no es lo que yo quiero hablar en esta noche. Quiero hablar de la segunda parte de esta historia. La segunda parte de esta historia es cuando dice: poco después, en el versículo 7, al versículo 17. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elí: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dios hizo un milagro sobrenatural, donde empezó a hacer la comida, a multiplicarse ella sola, como los panes y los peces hizo Jesús. Pero dice la palabra que poco después ella se olvidó de todo eso. Poco después ella miró y vio una situación donde su hijo se va a morir, y rápidamente empezó a echarle la culpa al hombre donde vino la bendición primordialmente. Nuestras vidas algunas veces vienen dificultades. Dios se ha obrado fiel en nuestras vidas, y después viene una dificultad, y es como si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vemos aquí que en esta historia esta mujer le está fluyendo todo lo que ella necesita, pero viene esto a su vida y se olvida de todo y le echa la culpa a Dios. Le dice: ¿qué? Me has recordado a mí mi pecado. Me vas a destruir ahora, me vas a matar a mi hijo, estás jugando conmigo, ¿qué es lo que está pasando? Aunque veía la provisión de Dios en medio de su situación, aunque veía que Dios ya la bendijo una vez,
Se enfocó en el problema en vez de enfocarse en lo que Dios ya había hecho en su vida. ¿Qué tú crees? ¿Que cuando Dios vino e hizo este milagro era para matar a su hijo? Claro que no. Cuando Dios viene a nuestras vidas para hacer cosas, es para que nosotros seamos bendecidos. Donde está la palabra de Dios, ahí está la bendición. Recuerda que Elías es, acuerda la palabra, Dios Jehová es él. En donde estaba el profeta, siempre había suficiente. En donde la palabra profética está dicha, esa misma palabra produce la bendición. Porque dice, como dijo Jehová, así será. Y fue así. Pero vemos que ella quitó su visión y lo puso hacia el problema, hacia la circunstancia, en vez de lo que ya hizo Jehová. Si el Señor Jesucristo ya te salvó y te sacó de los delitos y de los pecados, si el Señor Jesucristo ya hizo un trabajo en ti, Dios no te va a abandonar. Porque Dios te salvó para continuar ser bendición en tu vida, para que tú seas una bendición en las otras. Dios nunca hace las cosas incompletas. Dios hace las cosas siempre completas. Dice la palabra del Señor que aquel que empezó la obra la terminará en Cristo Jesús. Él es el autor de tu fe. Si la empezó, la va a cumplir. Dios no hace las cosas en medio. Si Dios ya te ha traído hasta aquí, Él no te va a abandonar. Esta mujer vio esa situación y dijo, vino a mi casa para tratarme fuerte. No podía ver que el mundo alrededor de ella se estaba cayendo, pero lo que ella tenía lo más poderoso que había en ese tiempo, y tenía el profeta en medio de su hogar. Así somos nosotros. Ponemos la vista en las cosas que Dios te dice, no ponga la vista sobre eso, pon la vista en mí. Vemos eso en la vida de Pedro. Pedro andaba con Jesucristo y andó con Jesucristo por mucho tiempo. Y cuando vio a Jesucristo caminando sobre las aguas, le dijo, si eres tú, Señor, déjame venir a ti. Y él dijo, ven. Y empezó a caminar sobre las aguas. Pedro dice que él caminó sobre las aguas. No solamente Jesús caminó sobre las aguas, Pedro también. Pero dice que cuando quitó su vista del Señor Jesucristo y miró hacia la tormenta, empezó a hundirse. Aunque tenía a Jesús todos esos años, también después en otra cosa estaba hablando, caminando con Jesús, y le dice a Jesús, yo no te voy a abandonar a ti. Y Jesús le dijo, si tú lo harás. Veía los milagros que Jesucristo hacía y también negaba a Dios. Así somos nosotros como seres humanos. Vemos de donde Dios nos ha sacado a nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y algunas veces, en vez de cuando tú oyes que la voz de Dios, la palabra de Dios viene a tu corazón y te dice, haz esto, tú haces lo otro. Lo que Dios quiere que entendamos, que en medio de nuestras circunstancias, lo que estamos pasando, si Dios te dijo que va a hacerlo, Dios lo va a hacer. No quites tu vista por la situación que tú estás pasando de lo que Dios dijo. Porque la provisión está en su palabra, no en las circunstancias. El hombre y la mujer madura en el Señor es aquel que confía en la palabra de Jehová, aunque todo alrededor se le derriba. Vemos eso en la vida de ¿qué? De Joseph. Joseph sabía desde joven, Josué sabía desde joven que Dios tenía un plan para su vida. Y él quería ir hacia adelante, y cada vez cogía un paso, lo culpaban de hacer algo malo y caía en una situación, pero vemos en su vida que él se mantenía fiel y el favor de Dios siempre estaba sobre él, aunque estaba en una cárcel. Dice la palabra del Señor que cuando él estaba en una cárcel, el que era el jefe de toda esa prisión cayó con favor sobre Josué. Y Josué no hizo nunca nada malo. Y después la última de la historia de Josué dice esto, Josué de sus labios. Lo que el diablo quiso para mal, Dios lo hizo para bien. Así es en nuestras vidas. Vemos esta situación de donde la palabra del Señor vino sobre esta mujer y sufrió ella hasta el punto de ver a su hijo perecer, pero el profeta, la palabra de Dios estaba ahí en medio de las circunstancias. Es la palabra que nosotros nos aguantamos, no la situación. Porque
Porque la palabra es vida. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. So, tú te aguantas a lo que Dios dice, no a lo que tú ves. Porque si tú te aguantas a lo que tú ves, hoy tú estás aquí y mañana no estarás. Dios quiere que nosotros confiemos en Él en medio de cualquier situación. Pero siempre Dios te pide algo, porque tú siempre tienes algo para dar. Vemos algo aquí en la vida de esta señora, que Dios le pidió a ella que diera lo que ella tenía, lo poquito que tenía. Dijo Jesús algo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a ese monte que se moviera, y él se moverá. Dios te va a pedir lo poquito que tú tienes, y se llama la fidelidad para Dios. Porque no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que es fuerte, pero sí somos fuertes en nuestra fe, creyéndole a aquel que lo puede todo. Elías le dijo, dame su hijo acá. Dice la palabra que se acostó sobre él 3 veces, y después le vino la vida a él y regresó. Y vimos eso también en el estudiante. Eliseo hizo lo mismo con otro joven. Dice que se le acostó sobre él, porque Dios da vida y Dios la quita. El último que dice si vas a vivir o no vas a vivir es Dios. Hoy yo estaba oyendo un testimonio de un doctor neurológico de la Universidad de Harvard University, que estudia el cerebro, y él le entró una meningitis bacteriana en el cerebro. Entró en una coma por 7 días. Y dice que en esos 7 días vio al Señor. Dice que él fue al cielo y él regresó con una revelación de lo que nos está esperando. Dice que era la cosa más preciosa en el mundo. Y ahora un hombre que antes lo único que él confiaba era en la ciencia, en lo que decían los doctores, y él un hombre que lo que su profesión es en el cerebro. El neurológico, esa es su profesión, en lo que el hombre piensa. Si él sabe de lo más avanzado en la ciencia de lo que pasa cuando una persona está consciente, es este hombre. Pero él vio que había otro hombre, hay un Dios que está mucho más allá, donde nosotros no podemos concebir. Y ese Dios nos dice que si confiamos en Él, todo es posible. Y ese es el Dios que dice que esto no es todo. Hay una vida que viene hacia adelante. Ese es el mismo Dios que dice, no temas porque yo estoy contigo. Ese es el mismo Dios que le dijo a esa mujer, no temas, que la vida de su hijo yo se la voy a dar para atrás. Dice la palabra del Señor 365 veces en la palabra, no temas. Cógete una de esas para cada día de tu vida. Muchos de nosotros cristianos que andamos en temor, como si Dios no está contigo. Dios está más presente que tú y yo al frente de nosotros. Porque hoy tú vas para allá y no te veo, pero Dios sigue contigo. Y Dios te prema fiel. Mira lo que dice el Señor, aquí la palabra, me quitas mi hijo, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme de mi pecado y a matar a mi hijo? Aunque nosotros somos pecadores, Dios no nos trabaja con nosotros de acuerdo a nuestro pecado. Esa mujer creía que Dios la estaba juzgando porque tiene pecado. Nosotros algunas veces creemos que Dios no está acompañándonos porque fallamos a Dios. Si fuera así, Dios no estuviera con nadie. Dice la palabra que Cristo es amigo de pecadores. Amén. Él es un amigo. En medio de que tú fallas, Dios siempre está fiel. Lo que Dios quiere es que tú te recuerdes y te recuerdes que Dios es un Dios fiel y Dios está presto y Dios siempre quiere ayudar a aquellos que Él llama por su nombre. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú has proclamado a ser un cristiano por la sangre de Jesucristo, Dios es fiel y poderoso para tratar con tu situación y sacarte de donde tú estás hoy. Porque es Jehová que te escogió para salvación y es Jehová que te va a mantener en su favor. Ese es el Dios que nosotros servimos, amén. Y ese es el Dios que siempre le debemos de dar la gloria y la honra. Porque Dios está siempre a nuestro lado. Amén. Pero lo que me gusta en esta
palabra que dice que poco después que Dios hace un milagro por el día, viene otra situación. No es así en nuestra vida. Salimos de una, entramos en otra. Dios nos saca de una y por ahí entramos en otra. Pero muchos de los que caminan en este camino dicen, ya yo no puedo más. Porque estás mirando a tu vida con los ojos terrenales. Tienes que mirar la vida con los ojos espirituales. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? We have to have a glimpse of eternity so earth can make sense. Tienes que tener un glimpse, tienes que tener una visión eterna para que esto aquí tenga sentido. Si tú eres un cristiano y no miras las cosas en los ojos eternos, lo que está aquí en la tierra no va a tener ningún sentido. Porque ¿por qué un Dios bueno deja las cosas malas que pasan? Why is a good God let bad things happen? You will give a wrong answer if you look at life through the earth. Pero si tú miras a Dios, a esa pregunta, con los lentes de eternidad, pueden decir que sí, las cosas, pero eso no siempre va a durar, porque viene un día donde Dios, Jesús, va a ser el que dicta todas las cosas aquí en la tierra. Eso es lo que dice su palabra. Que el sufrimiento no va a ser para siempre. Digo, ese doctor que cuando él entró allá se olvidó todo lo que estaba pasando aquí en la tierra. Él dijo que cuando él entró allá, lo único que había le decían, no temas, mira. Los ángeles le dijeron a él, lo primero que lo oyó es, no temas, aquí no hay dolor, aquí tú lo vas a entender todo. Y dice que vio, lo que vio era exactamente un mundo con sentido y con acción y con vida. Cristo Jesús dijo esto, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ese hombre se levantó en la vida, donde está Jesucristo, en donde no hay dolor, en donde sabemos que no tenemos que temer. Pero tú sabes que ese mismo Dios que nos espera al otro lado, todos los días habita aquí conmigo. Yo estoy mirando a las cosas ahora, no en la tercera dimensión, pero ya yo camino en la dimensión del Espíritu. Y ni la muerte, ni los demonios, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni lo profundo me separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Dónde está tu esperanza? La mujer estaba mirando sus circunstancias. Nosotros tenemos que mirar a Cristo. Elías tenía dificultades alrededor, pero un día vino cuando él le dijo a Eliseo, yo me voy de aquí. Porque él caminaba en la tierra con una visión eterna. Y ahí vinieron los ángeles con ese carro de fuego y se lo llevaron al sitio donde él está. Y un día Jesucristo viene a llevarnos al sitio donde él le dijo a los discípulos, no teman, yo he preparado un sitio para ustedes, donde yo voy a estar, tú vas a estar también. Y en ese sitio hay mansiones para todos. ¿Qué le estaba hablando Jesús? Que aquí no es nuestro hogar, es con Dios. Estamos pasando un tiempito, pero este tiempito, el sufrimiento. Esto es otra cosa que dijo ese doctor, que el sufrimiento que estamos pasando aquí hoy no es nada comparado a lo que nos espera. ¿Quién dijo eso? Pablo dijo eso. The sufferings of this present time are nothing in the comparison of the glory that is waiting before us, that is in Christ Jesus. El sufrimiento que estamos pasando ahora no es nada comparado a la gloria que nos está esperando en Cristo Jesús. Tú tienes un sitio preparado con tu nombre y Cristo te lo hizo para ti. No importa lo que estamos pasando aquí, no importa la sequedad, no importa dónde tú estás pasando, esto no es todo. Hay un sitio preparado para cada uno de nosotros en la gloria con Jesucristo. Y dice la palabra que estaremos sentados con Él, disfrutando de su presencia, en donde no hay más dolor. Y esto, lo que tú estás pasando ahora, no es nada. Lo que Dios quiere que tú mires, empiezas a poner tu visión, la visión eterna y no terrenal.
porque aquí todo pasa. Pero dice la palabra del Señor, aunque el cielo y la tierra pasarán, mi palabra nunca pasará. Dios es fiel. Y si tú estás aquí es porque Dios te ama y tú tienes un propósito. Y que venga lo que venga en el trabajo, o que digan lo que digan los compañeros en el trabajo de ti, si se burlan de ti, si te dicen lo que dicen de ti, recuerda esto, el que está contigo es más fuerte que aquel que está en el mundo. They'll have to bow to Jesus. The Bible says every knee shall bow and every mouth shall confess that Jesus is Lord. La Biblia lo dice que toda rodilla va a dar rodilla al frente de Jesús y cada boca confesará que Cristo es Dios. Pero pena de aquellos que son forzados. Dijo Jesús que donde caen las rocas sobre uno, pena será, porque serán como polvo. La roca es Cristo. Eso está hablando de que viene un día para juzgar a aquellos que lo negaron. Pero gracias a Dios, para aquellos que son salvos no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, pero hay vida eterna. No solamente eso, podemos entrar al trono y pedirle a Dios y declarar, dijo el Señor esto en medio de mi situación y no me muevo porque lo dijo Jehová. Y tú verás que Dios abrirá el mar rojo para ti. God will open up the Red Sea for you if you stand firm. When Moses and the people of God were in that place, cuando Moisés y el pueblo de Dios estaban en ese sitio donde el enemigo estaba por detrás y por al frente estaba el mar rojo, Moisés miró al Señor y dijo, ya yo estoy aquí con estos 3 millones de personas, ¿qué hago ahora? Y siempre lo que tenía en la mano de Moisés, eso era, the rod of Moses, era un símbolo de la palabra de Dios. Y él dijo, saca eso y éntralo en la agua como una declaración de lo que yo he dicho hacer a mi pueblo libre. Yo te enseñaré lo que voy a hacer. Y dice la palabra que cuando él entró y puso eso en las aguas, que las aguas se abrieron. Y dice que el suelo de donde el mar estaba seco, no había ni una gota de agua. Y entró el pueblo y salió victorioso al otro lado. Y cuando vino el enemigo detrás, dice que esas aguas se cerraron sobre eso y no supieron de ellos más. That's how it is with God. Cuando Dios te dice algo, aguántate de eso como esa vara firme. Porque Dios destruirá a tus enemigos y no vas a oír más de ellos. Declara la palabra de Dios. No declares tu problema. Declare God's word. Shut your mouth to your problem. Porque Dios es fiel a su palabra.